No estoy en el Santo Sepulcro y tampoco estoy en la tumba del jardín. El motivo de ello es que en el Santo Sepulcro no hay prácticamente restos de la época del Segundo Templo, época en la cual vivió Jesús de Nazaret. Y en la tumba del jardín, hoy en día sabemos que las tumbas que se han encontrado ahí pertenecen en realidad a la época del primer templo. Es decir, son anteriores a la época en la que vivió Jesús, que es la época del Segundo Templo. ¿A dónde vine entonces? ¿Dónde me encuentro? ¿A dónde los traje? Para poder explicar cómo era el sepulcro en el cual fue enterrado Jesús de Nazaret, me encuentro en una región geográfica de la tierra de Israel que se llama Shfelat Yehuda, que puede traducirse como los bajos de Judea o la sección baja aledaña a los montes de Judea. Aquí se ha encontrado un yacimiento arqueológico llamado Hirbet Midras, que sí data de la época de Jesús, del siglo I después de Cristo, de la época romana. En las excavaciones arqueológicas de Hirbet Midras se han encontrado muchas cosas, entre ellas una tumba del siglo I que se conserva prácticamente en un estado perfecto. Podemos comparar la tumba que se encontró en las excavaciones de Hirbet Midras con los detalles que nos da el Nuevo Testamento sobre cómo era la tumba en la cual fue enterrado Jesús de Nazaret. Y para ello vamos a leer directamente del Evangelio de Marcos hacia el final del Evangelio. Evangelio de Marcos capítulo 15. Nosotros leemos que tras la crucifixión de Jesús aparece un hombre de Arimatea llamado José. José de Arimatea. Y José de Arimatea, dice el Evangelio de Marcos, compró una sábana y bajando a Jesús, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y rodó una piedra en la entrada del sepulcro. Con estos detalles podemos venir a esta tumba que se encontró en las excavaciones de Hirbet Midras, que data del siglo I, y comparar si los detalles coinciden o no. Y vamos a ver cómo, prácticamente en la totalidad, los detalles que nos narran los evangelios al respecto de cómo era la tumba de Jesús se pueden apreciar in situ, aquí, en las excavaciones arqueológicas de Hirbet Midras, en una tumba, en una cueva mortuoria que se encontró, que pertenece al siglo I, es decir, una tumba que pudo haber sido muy parecida a la tumba que narran los evangelios, en la cual fue enterrado Jesús de Nazaret. Aquí estoy, en los bajos de Judea, en la Shfelat Yehuda. Estoy ya muy cerca de la tumba, que data del siglo I. Para llegar aquí hay que estacionar el auto a varios cientos de metros, no se puede acceder con vehículo y hay que caminar. Hay que caminar un poquito, pero el camino es muy agradable, es muy bonito y por tanto antes de llegar quiero que me acompañen y que aprecien conmigo la belleza que nos ofrece la geografía de la tierra de Israel, de la sección que se encuentra en los bajos de Judea. Vamos a caminar unos metros, queda muy poquito para llegar a la tumba, y cuando lleguemos a la tumba vamos a intentar explicar en qué se parece esa tumba a la tumba que narran los evangelios. Esta es la tumba.
Aquí detrás, ahora vamos a entrar en breves minutos, podemos ver una tumba del siglo I después de Cristo, una tumba judía de la época de Jesús. A través de esta tumba podemos aprender dos cosas principales. Primero, cómo era la sepultura en el judaísmo en el siglo I. Y segundo, cómo fue la sepultura de Jesús. La sepultura de Jesús tenemos sin duda que situarla dentro de las coordenadas judías de su época, dentro de los parámetros culturales, sociales y religiosos del judaísmo del Segundo Templo, porque Jesús vivió como judío toda su vida y al morir también fue enterrado como judío. Y esta tumba nos ofrece la posibilidad de tener un acercamiento increíble a todo eso. Podemos ver algo impresionante que se conserva de la época del Segundo Templo, cómo esta tumba, que esta es la entrada, tiene esa puerta giratoria, esa piedra gigante que podemos ver ahí, es la puerta de la tumba. Una piedra rodante que es descrita también en los evangelios. Una piedra exactamente igual a esa se encontraba en la tumba de Jesús, en la entrada de la tumba de Jesús. Esa piedra tenía dos funciones. Aquí, en este caso, vemos que la tumba está abierta, pero esa piedra debería cerrar la tumba. Para mover esa piedra hacen falta muchas personas. Es una piedra muy pesada. Podemos ver cómo la piedra efectivamente está completa. Y es una piedra que tiene dos funciones. Primero, proteger la tumba ante posibles saqueadores. A veces se enterraba a los muertos con objetos de valor o con objetos personales. Y había en la antigüedad un oficio que era el de ladrón de tumbas. Y hacía falta mucha gente para poder mover esa piedra, es decir, un ladrón solitario no podía mover solo la piedra. Ese es el primer motivo. Y el segundo motivo es porque en el judaísmo hay un tema de la impurificación de los muertos. Los muertos son impuros. Y para poder separar el mundo de los vivos del mundo de los muertos, se coloca esta piedra para que de algún modo u otro los muertos tengan su sección y los vivos tengan su sección, para que no haya contacto entre unos y otros. Podemos entrar a esta tumba y es exactamente lo que vamos a hacer. Vemos cómo en la entrada a nuestra derecha vemos esta gigantesca piedra giratoria, es esta piedra rodante que es exactamente igual a la piedra que narran los evangelios que se encontraba en la entrada de la tumba de Jesús. Para acceder a esta primera cámara, es una de las dos cámaras que había en esta cueva mortuoria, una tumba judía de la época del Segundo Templo, del siglo I, que es exactamente la misma época de Jesús. Lo primero que vemos son esos nichos excavados directamente en la cueva. Ahí hay un nicho, y del otro lado podemos ver otros 3 nichos. Gracias a estos nichos podemos entender cómo era la sepultura judía en la época del Segundo Templo. Era una sepultura que consistía en 2 fases, a diferencia de lo que sucede hoy en día. La primera fase era que el día en el que el difunto fallecía, los familiares enterraban el cadáver dentro de uno de estos nichos. Al cabo de 12 meses, los familiares volvían, cuando se cumplía un año, en un día que el judaísmo llamaba Yom Likut Atzamot, que significa el día de la recopilación de los huesos. Recogían los huesos después de que el cuerpo se había descompuesto y colocaban los huesos en el interior de una caja de piedra llamada osario. Osario es el lugar en el que se depositaban los huesos. Y esa caja de piedra, ese osario, se colocaba en una segunda cámara, cuya entrada podemos ver ahí, una puerta todavía más pequeña, para enterrar definitivamente al difunto. Es decir, recién pasados los 12 meses, el difunto en el judaísmo de la época del Segundo Templo estaba enterrado de manera definitiva, porque era un entierro que consistía en 2 fases. Y si ya vinimos hasta aquí, por supuesto que vamos a entrar en esta segunda cámara, no nos vamos a quedar solamente en la primera. Para eso nos tenemos que agachar un poquito y entrar, porque la entrada era mucho más pequeña a esta segunda cámara que a la primera. Dentro
Está muy oscuro, no hay iluminación artificial. Como digo, esta cueva se conserva prácticamente intacta de la época del primer templo. Y vamos a ver cómo eran esos osarios, esas cajas de piedra en donde se colocaban los huesos de los difuntos al cabo de 12 meses. Y aquí estamos. Esa es la pequeña entrada. De aquí podemos ver la primera cámara en donde estuvimos recién y también la salida con esa piedra giratoria a la izquierda. Y aquí, en esta pequeña segunda cámara, vemos un osario, que es esta caja de piedra en donde se colocaban los huesos, y un segundo osario. Como digo, después de 12 meses, los familiares volvían a la tumba, recogían los huesos, los colocaban en el interior de esta caja, sellaban la caja y de esta manera el difunto estaba enterrado totalmente. Y así como entramos, vamos también a salir. Tenemos que nuevamente agacharnos. Y de esta manera, visitando una tumba del siglo I después de Cristo, podemos entender un poco mejor cuáles son los detalles que nos narran los evangelios al respecto de cómo era ese sepulcro de José de Arimatea, que le cede a Jesús en el momento de su crucifixión, porque como tenemos que recordar, Jesús no vivía en Jerusalén, él vivía en la región de Galilea y por tanto no tenía un sepulcro familiar en el cual poder ser enterrado en Jerusalén, y es ahí cuando aparece la labor filantrópica de José de Arimatea, según el Evangelio de Juan. Nicodemo, que es un personaje también que aparece en el Talmud llamado Nakdimón ben Gurión, colabora con la sepultura de Jesús. Nakdimón ben Gurión, Nicodemo, según el Evangelio de Juan, era también, junto con José de Arimatea, un filántropo de la ciudad de Jerusalén, que lo que hacen es ayudar a un judío en un momento de necesidad. Está a punto de entrar el Shabbat, es el día de descanso para el judaísmo, viernes al atardecer, y Jesús acaba de morir. Hay que ayudarlo. Y por tanto José de Arimatea le entrega su sepulcro, un sepulcro que, según nos narran los evangelios, se parecía muchísimo al sepulcro que nosotros acabamos de visitar, que también data del siglo I después de Cristo.